En mi inocencia, yo pensé que después de que el mundo sepa lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, la crueldad, la brutalidad, el asesinato de inocentes, incluyendo más de 1 millón de niños, eso sería el fin del antisemitismo. Creo que durante unos años después había un recogimiento de las naciones que quedaron en silencio en esos días. Y fue efectivamente en esos días cuando ocurrió la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1947, la división de lo que era en aquel entonces Palestina en 2 estados, un estado judío y un estado árabe. Pero con el pasar de los años hemos visto lo que los americanos llaman a light sleeper, una persona que se despierta rápidamente. Me refiero al antisemitismo. El antisemitismo ha resurgido con enorme fuerza. ¿Por qué? No estoy seguro. Pero estamos enfrentados a una de las manifestaciones de odio más antiguas de la humanidad. El finado rabino Jonathan Sacks popularizó la idea de que el antisemitismo es como un virus que tiene mutaciones. Al principio se trataba de un problema religioso, luego un problema racial, finalmente es un problema de nacionalidad. Aunque el antisemitismo creo que ha existido por siempre, creo que fue la Iglesia Católica que le dio nueva fuerza, lo envigorizó, porque la Iglesia enseñó de que los judíos son los que asesinaron a Dios y no aceptaron a Jesús, y por lo tanto quedan por siempre castigados, quedan por siempre malditos de alguna manera. Claro, uno se pregunta, ¿cómo es posible matar a Dios? Y si es que era parte del plan celestial, entonces los judíos hicieron una mitzvah, cumplieron con lo que era el deseo celestial. Pero me estoy metiendo en una arena teológica que no conozco realmente, y estoy seguro que teólogos cristianos tienen respuestas a estas interrogantes. Pero no hay duda de que Jesús era judío, y los judíos luego no lo aceptaron como Dios, y ellos debían de haber sido los primeros en reconocerlo, y no lo hicieron. Y puede ser por eso es que los judíos en el mundo cristiano tienen una culpa adicional. El mundo musulmán se queda muy detrás, porque Mahoma mató judíos, y en el Corán, que es la Biblia para el mundo islámico, hay muchos conceptos antisemitas. De acuerdo con el Hadith, que es otro texto, creo que solamente segundo en su carácter de ser sagrado al Corán, ahí dice que si un judío se esconde detrás de una piedra, la piedra tiene que decirle al musulmán, ahí es donde está el judío, para matarlo. Mira con lo que estamos tratando. Mira, nunca hubo un Estado palestino. ¿Cuál era su capital? ¿Quién fue su presidente? En realidad los árabes son los colonizadores de Israel, porque judíos siempre hubo ahí a todo momento. El mundo cristiano contradice lo que dicen los árabes de que los judíos no vivieron en Israel. Mira, toda la vida de Jesús, todo eso se realizó en la tierra de Israel, el Beit HaMikdash, Jesús con los que cambiaban las monedas, en fin. La cristianidad está basada en la existencia de los judíos en Israel. Pero los judíos fueron perseguidos durante todas las edades, especialmente en Europa. Creo que fueron expulsados de todos los países, menos de Polonia. En una oportunidad escribí algo en el Universal, creo, de Caracas acerca del antisemitismo que había en Polonia, y el embajador me llamó y me dice, mira, rabino, los judíos nunca fueron expulsados de Polonia. Un gran logro, tal como por ejemplo hoy en día Arabia Saudita se está modernizando. ¿Cómo es eso?
permiten a las mujeres manejar carros. Ese es un gran logro. Estamos hablando de un mundo totalmente diferente cuando se habla del Islam y cuando se habla de todas las persecuciones que el pueblo judío sufrió a través de las edades. Claro, la más famosa fue la de 1492, cuando los judíos fueron expulsados de España. Quienes lo sienten así, que adquieran un permiso para portar armas, que luego, si tienen ese permiso, consideren llevarlo a la sinagoga, a los servicios religiosos, para que en caso de un ataque terrorista, tal como ocurrió en la sinagoga Tree of Life, no vaya a ocurrir lo mismo. Va a haber quien va a responder. Mira, yo no creo en convertirnos en vigilantes, en tomar la ley en nuestras manos, de ir a arrestar, buscar a terroristas, nada de eso. Estoy hablando de defensa propia, no ser blancos fáciles para quienes quieren atacarnos. No quiero decir hay que salir a la guerra, nada de eso, pero sí quisiera que tengamos un mayor sentido de seguridad personal, de que si alguien nos ataca, nosotros vamos a responder contundentemente, con toda la fuerza posible, físicamente, no tan solo legalmente, pero físicamente también. Un evento inexplicable ocurrió unas horas atrás, cuando la representante congresista Elise Stefanik de la ciudad de Nueva York, en una audiencia del Congreso de los Estados Unidos, pidió individualmente a las presidentas de las 3 de las más prestigiosas universidades americanas, la Universidad de Pensilvania, MIT, Harvard. Les preguntó si aplicarían algún castigo a estudiantes que llaman al genocidio de judíos. Llamar al genocidio de los judíos viola el código de conducta de la Universidad de Pensilvania en lo que respecta a la intimidación y el acoso, ¿sí o no? Puede ser acoso. La respuesta es sí. Y para la doctora Gay de Harvard, llamar al genocidio de judíos viola las reglas de intimidación y acoso de Harvard, ¿sí o no? Puede ser, dependiendo del contexto. ¿Cuál contexto? Cuando es dirigido individualmente o dirigido a una persona. Ninguna de ellas pudo responder con claridad y firmeza a una simple y directa pregunta. ¿Por qué? Tal vez porque un país como Qatar ha donado centenares de millones de dólares durante los últimos años a estas universidades. Tal vez porque ellas en el fondo son realmente antisemitas. ¿Por qué dona Qatar a universidades americanas? Seguramente para promover sus intereses nacionales. La presidenta de la Universidad de Pensilvania salió luego con una declaración pidiendo disculpas por lo que había dicho en el Congreso. Claro, eso ocurrió después de que un millonario, Ross Stevens, se negó a donar los 100 millones que había indicado que haría para la universidad. ¿Por qué donan los millonarios americanos? Bueno, porque piensan que de esas universidades van a salir los futuros líderes de los Estados Unidos. Ellos se van a nutrir de la gente que va a salir de esas universidades para llenar los puestos en sus compañías, en sus empresas. Una vergüenza realmente que 3 de las intelectuales más importantes, líderes de los Estados Unidos, guarden en su fuero interno un rechazo tal contra el pueblo judío. En esa misma Edad Media había una plaga, la plaga negra se llamaba, y los judíos aparentemente no sufrieron tanto como el resto. Puede ser porque se lavaban las manos antes de comer, por ciertas modalidades higiénicas que el judaísmo exige. Sin embargo, se consideró de que los judíos no solo que no habían sufrido, eran los perpetradores, eran quienes habían causado esa plaga negra en Europa. Hubo acusaciones contra judíos de que utilizaban la sangre de niños para elaborar la matzá para Pesaj. ¿De dónde viene eso? ¿Quién sabe dónde nació? Pero una vez que
surgió esa teoría, inmediatamente se esparció por todas partes del mundo. Los nazis consideraban que los judíos eran una raza inferior y por lo tanto estaba contaminando al resto de la sociedad y había que eliminarlos. Punto. Naciste judío, tenías un abuelo judío, era suficiente para que te califiquen como judío y por lo tanto hay que exterminarte porque eres una amenaza para el resto de la sociedad. Y ahora, con el establecimiento del Estado de Israel, viene otra metamorfosis. Ahora se trata de una enemistad contra los judíos como colonizadores de la Palestina que realmente pertenecía a otros. Aunque los primeros a haber estado ahí somos nosotros. Los canaanitas que vivían antes no existen más, esos pueblos. Y nosotros continuamos, no obstante lo que había calificado Arnold Toynbee, de que somos algo raro. No deberíamos de existir, pero la verdad es que sí existimos. ¿Por qué no se puede luchar contra el antisemitismo? ¿Por qué no se puede argumentar? Mira, somos seres humanos. ¿Cómo es que odias a otro ser humano? Es que creo que no se trata de un sentimiento racional. Y no hay argumentos con los cuales puedas de alguna manera contradecir lo que se siente. ¿Por qué hay antisemitismo? La verdad es que no lo sé. Algunos dicen que es la necesidad de tener un chivo expiatorio. Los seres humanos no podemos enfrentarnos en realidad a lo que realmente somos. Creo que fue Sócrates quien fue el primero a decir, conócete a ti mismo. Bueno, los seres humanos no estamos dispuestos a eso porque sentimos a lo mejor de que en el interior de nuestro fuero interno, en nuestro fuero interno, no somos realmente tan puros. Como dijo Cantinflas en una oportunidad, o nos portamos como caballeros o como lo que realmente somos. Bueno, eso fue desde luego un chiste, pero cada chiste tiene medio verdad, porque la gente considera de que tiene que culpar a otros por sus deficiencias. Mira, eso es lo que hacen los tiranos siempre. Necesitan un enemigo fuera para de alguna manera justificar lo que no pueden hacer ellos mismos. Bueno, ahora estamos con el antisemitismo con Israel y como dije, no hay cuestión racional, no se puede luchar contra ello. A lo mejor hay otra cosa, ¿no? Unos dicen, ¿saben por qué hay antisemitismo? Porque los judíos sobresalen en todo. Son los primeros, los más estudiosos, los mejores de las clases. Fíjate el alto porcentaje de judíos en las universidades, médicos en la medicina, en las profesiones, en la economía, sobresalen por todas partes. ¿Saben por qué? Porque el judío, si no corre más rápido, no llega al mismo lugar. Lo has oprimido por muchísimos años. Entonces, para que él llegue a una posición, tiene que sacar mejor nota, porque si sale igual a la otra, le dan el trabajo a la otra. Yo personalmente fui objeto de antisemitismo, no quiero entrar en eso, pero en 1955, cuando traté de obtener un trabajo como estadista matemático, no pude conseguirlo por mi condición de judío. Esa es la realidad que enfrenté. Entonces me dediqué a otra cosa y como ustedes saben, fui rabino por muchísimos años. La Biblia ya dice, mientras más torturaban los egipcios, con mayor vigor reaccionaba el pueblo judío. Es que la opresión, en lugar de minimizarnos, en lugar de subyugarnos a la nada, lo que ha hecho es todo lo contrario. Ha hecho de que utilicemos nuestras capacidades intelectuales con mayor eficiencia para poder llegar al mismo lugar que otros llegan, sin esa excelencia. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Si es que por excelencia, algunos dicen, ¿saben qué? Empieza a fallar, empieza a ser débil, empieza a no correr tan rápido. Bueno, ¿es esa una respuesta que deberíamos de darle? No sé. Miren, ¿cómo se puede luchar contra el antisemitismo cuando hace unas semanas el mundo escuchó, vio imágenes, videos
que los mismos perpetradores hicieron el 7 de octubre, cuando mataron 1.400 israelíes inocentes, mujeres, hicieron algo horrible, horrible. Y sin embargo, el mundo reacciona de una manera diferente. Las mujeres en las Naciones Unidas les demoró semanas hasta que finalmente sacaron un remitido diciendo algo. Imagínense por un momento, si eso hubiera ocurrido con la comunidad negra, con lo que se llama LGBTQ, con todos esos sectores diferentes que existen hoy en día. Yo creo que el edificio de las Naciones Unidas estaría en llamas. Quién sabe si no la Casa Blanca, yo qué sé, el mundo estaría totalmente convulsionado. Pero como se trata del pueblo judío, es algo diferente. Yo estuve pensando, a lo mejor nos estamos dedicando demasiado para entender qué es lo que es el antisemitismo, de dónde viene. Algunos dicen, después del todo, eso en realidad si es una enfermedad, si no es lo correcto hacer, eso es algo del mundo gentil. ¿Por qué nos ocupamos nosotros de eso? Bueno, el problema es que ningún gentil muere por eso. El antisemitismo solo mata a judíos. Así que desde luego estamos preocupados por eso. Bueno, yo creo que debemos de continuar estudiando, investigando, tratando de indagar por qué viene ese fenómeno. Pero eso no es suficiente. Yo creo que tenemos que cambiar un poco el énfasis. Lo que tenemos que hacer ahora es cómo reaccionamos frente a la realidad de ese antisemitismo. Hay algunos que argumentan que cuando tú reaccionas frente a un hecho antisemita, lo que le estás haciendo en realidad es propaganda. Lo estás poniendo sobre el tapete de discusión y a lo mejor otros van a tratar de imitarlo. Más bien, pásalo medio desapercibido. No le des importancia porque luego van a surgir otros efectos. Keep a low profile, dicen los americanos. Mantén un perfil bajo y se terminó. Pero yo creo que lo que ocurrió en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, cuando en los años 30 empezaron la discriminación contra judíos y algunos se fueron del país y otros trataron de aguantar. Mire, el tipo es un loco, escribió en Mein Kampf que hay que hacer algo, pero no va a pasar seguramente porque un país tan decente, tan culto como Alemania nunca va a permitir que eso ocurra. Pero creo que fue un grave error, lo sabemos ahora. Así que yo creo que nosotros debemos de ser mucho más activos. Debemos de protestar a todo momento. Cualquier evento, uno tiene que reaccionar. Recuerdo en una oportunidad, conversé con el finado presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, lo conocí muy bien, y le pregunté, ¿por qué siempre estás retando a los Estados Unidos, cuestionando lo que hacen los Estados Unidos? ¿Por qué no dices lo mismo sobre la Unión Soviética? ¿Acaso ellos no cometen errores según tu prisma, según tu visión? ¿Saben cuál fue su respuesta? En la Unión Soviética nadie me va a escuchar. En los Estados Unidos al menos escuchan lo que estoy diciendo. No necesariamente van a obedecer lo que quiero, pero por lo menos escuchan. Mira, hay gente que cree que los hijos no les escuchan. Les dicen algo y entra por un oído, sale por el otro. Están muy equivocados. A lo mejor no obedecen, pero créanme, les queda una semilla de lo que se está diciendo y en el fondo saben que no están obrando bien y a lo mejor algún día van a poder portarse de una manera diferente. Yo creo que hay que protestar. Y aquellos quienes dicen, por ejemplo, mira, los terroristas son terroristas, no se puede hablar con ellos, tal como decía Carlos Andrés Pérez con la Unión Soviética en aquel entonces, no me van a escuchar. Israel es otra cosa. Yo creo que es antisemitismo. El momento que tú haces una diferencia entre los terroristas e Israel, dices que a ellos se les puede perdonar, se puede tolerar cierta actitud, pero a Israel no, eso se llama antisemitismo. Yo creo que ningún incidente que ocurre tiene que dejarse pasar sin una protesta.
La protesta puede ir a los legisladores, al ejecutivo, a la municipalidad, a la policía, pero no permitas que un evento pase desapercibido. Yo no estoy de acuerdo con esa teoría de que mientras más publicidad le haces, mayor va a ser. Todo lo contrario. Actúa con energía, con firmeza, y vas a ver de que eso tiene algún efecto. ¿Tú sabes lo que yo creo últimamente? Que nosotros tenemos que aprender, los judíos, artes marciales, a defendernos físicamente también. Yo creo que debemos de utilizar permisos para portar armas, porque hoy en día hay algo sumamente diferente. Me refiero a la existencia del Estado de Israel. Eso es algo que ha cambiado totalmente la historia del pueblo judío, totalmente. ¿Ustedes se acuerdan de Entebbe lo que pasó? Allí un avión fue secuestrado, creo que de Air France. Llegó a Uganda y en Uganda se separó a los judíos del resto de los pasajeros. Israel envió un avión, creo que era un avión Hércules C-130, en una misión, lejos, miles de kilómetros, para salvar a los judíos. Y ahí lamentablemente falleció el hermano del primer ministro de Israel, Netanyahu. Ahí falleció porque en el ejército de Israel el oficial no dice vayan ustedes los soldados, él dice síganme. Él es el primero en ir y lamentablemente falleció. Recuerdo que casi al mismo tiempo un avión similar, un Hércules C-130, llevaba al Orfeón de la Universidad Central de Venezuela a las Islas Azores, creo, para competir allá, para hacer un show del coro, del Orfeón de la Universidad Central de Venezuela. Lamentablemente hubo mal tiempo antes de aterrizar y el avión se estrelló. O sea, eso de enviar un avión a miles de kilómetros es un riesgo. Aquí iba el Orfeón de la Universidad Central en una misión de paz, todo lo contrario, mientras que el avión que Israel envió era territorio hostil. Ahí los iban a asesinar. Y sin embargo lo hizo para demostrar que una vez que hay un Israel, Israel no va a tolerar de que se haga diferencia entre judíos y no judíos, simplemente por el hecho de ser judíos. Recuerdo en aquel entonces, en la Unión Israelita, donde yo ejercía como rabino, hicimos un servicio religioso en memoria del Orfeón. Por eso lo recuerdo. Y me hizo pensar siempre, era el mismo tipo de avión. Y sin embargo, Israel envió esa misión para salvar a los judíos. Así que yo creo que hoy en día el Estado de Israel se ha convertido en el mejor garante contra el antisemitismo. Y si es necesario utilizar la fuerza, bueno, se utiliza la fuerza también. Ustedes saben que hay personas que por alguna razón no quieren tomar posición o algo por el estilo, se mantienen al margen. Y recuerdo de que Elie Wiesel había escrito o dicho en uno de sus conversaciones o uno de sus escritos, de que el silencio solamente se pone del lado del torturador, nunca ayuda al torturado. Permanecer indiferente a lo mejor es lo peor que uno puede hacer. Yo sé de que incluso dentro de la comunidad judía hay aquellos quienes no sostienen, no apoyan tanto al Estado de Israel. Otros también fuera, desde luego que los hay muchos. Yo creo que tienen que ser señalados, aunque sean judíos. Si no apoyas al Estado de Israel, tú eres un antisemita, porque Israel es la que defiende el honor del pueblo judío. Bueno, repito, no sé en realidad cuál es el destino, si el antisemitismo va a desaparecer. Según la historia, no va a desaparecer. Pero uno puede minimizar su efecto, uno puede tener una actitud diferente. Yo creo que la del silencio, la de la apatía, solamente estimula a quienes practican el antisemitismo. Lo que hay que hacer
es que cuando alguien viola la ley dentro de un país libre, asegurarse de que termine en prisión. Que sepa de que atacar a un judío es un crimen, porque un judío es un ser humano con todo derecho igual al resto de los seres humanos sobre la tierra. Además, piensa lo que ha hecho el Estado de Israel en estos 75 años de existencia. Mira lo que ha contribuido el pueblo judío a través de las edades. No quiero repetir todos los avances científicos, Freud, todo Einstein, todas esas personas. Entra a Israel, mira lo que han hecho de un territorio árido, un territorio que era inhóspito, inhabitable para nadie. Lo han convertido en un jardín. Mira cómo inventos, tecnología que ayuda al resto del mundo también sale de Israel. Yo creo que el pueblo judío es un pueblo heroico. Los antisemitas, no sé, será porque tienen envidia, será porque necesitan a alguien a quien culpar y consideran al judío débil. Bueno, yo creo que con cada día que pasa se puede considerar menos al judío como débil, especialmente, no tan solo en Israel, sino fuera de Israel. Si vamos a reaccionar con mayor energía, con mayor vigor, yo creo que de alguna manera no vamos a eliminar el antisemitismo. Es irracional, pero vamos a minimizar su efecto negativo. Mi gran saludo a todos. En última instancia, tenemos que fortalecernos intelectual y espiritualmente, estar más seguros de nosotros mismos, de nuestros ideales y mensajes para la humanidad. Tenemos que reestudiar qué es lo que realmente somos y cuál es nuestro aporte al bienestar de todos. Y en todos los campos hemos aportado de manera muy significativa y provechosa para toda la humanidad. Los jóvenes judíos y especialmente los universitarios tienen que aprender más de la historia del pueblo judío para poder enfrentar a quienes los retan en las universidades. Para empezar, sugiero un siguiente sitio en el internet que vamos a tratar de mostrar aquí en el video. El antisemitismo debe estimularnos a acercarnos más a nuestras raíces, inscribirnos en una sinagoga si no lo hemos hecho. Después de 8 décadas del Holocausto, no hemos llegado al mismo número de judíos que había antes de la Segunda Guerra Mundial. Somos pocos, un porcentaje muy pequeño de la humanidad, pero podríamos ser más. Para mantener el mismo número, una población requiere, tengo entendido, un promedio de 2 hijos por familia. Por lo tanto, creo que tenemos que proponernos de no tener menos de 3 hijos en cada una de nuestras familias. No podemos cambiar el ADN tergiversado a quienes nos odian, pero podemos entrar en diálogo con quienes aún razonan en cuando se trata de este tema. Y sobre todo, tenemos que estar siempre unidos, informados e invocar que el Dios único del mundo nos ayude. Tal como solíamos decir en el Perú, ayúdate y el cielo te ayudará. En la Haggadah recitamos, Bechol dor vador omdim aleinu lechaloteinu. En cada generación hay quien quiere destruirnos. Kadosh Baruchu Matzilenu Miyadam. Dios nos protege de ellos. Hemos sobrevivido a tantos. Sobreviviremos en el futuro también. Un gran saludo.